Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con José Luis Cabrera, que es socio director de ANAT Business Flow y es especialista en temas financieros. José Luis, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fíjate Eduardo? Buenos que días. nos gustaría que nos compartieras un tanto tu experiencia en relación con el retorno de la inversión en temas de business intelligence, de transformación digital, de operaciones que impliquen la incorporación de inteligencia de negocios a las organizaciones. Compártenos, por favor. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Pues mira, fueron muchos años los que estuve trabajando en empresas importantes con grandes proyectos y uno, el que fue fundamental la incorporación de soluciones de Business Intelligence para un proyecto es el que les voy a contar. Esta es una empresa del ramo de tecnología mundialmente conocida, líder en varias de las categorías en las que ellos tienen artículos y productos y soluciones. Y se trata de un proyecto que desarrollamos, pues prácticamente duró como un año y medio, de que se empezó a esbozar, identificar las necesidades, pero para ponerlo muy sencillo, pues no teníamos una solución que nos ayudara con inteligencia y con un software, con una solución tecnológica a poder tener visibilidad, eso va a ser muy importante en este proyecto, visibilidad de cómo están las inversiones, las ventas que la compañía estaba teniendo en diferentes rubros de su negocio. Y pues bueno, fuera buscar visibilidad, buscar rentabilizar las inversiones de la compañía y buscar, obviamente, tener muchas más ventas y utilidades, que para eso va a ir hablando del tema del ROI, ¿no? Entonces, esta compañía, este proyecto, abarcó muchas divisiones. Y para ponerlo muy claro, les voy a dar el siguiente ejemplo. Ustedes conocen centros comerciales en las diferentes ciudades donde están ustedes, centros comerciales donde hay diferentes puntos de venta. Cada punto de venta, en principio, pues es una oportunidad para que el consumidor vaya y compre los diferentes productos. Sin embargo, si tú fueras el dueño de esta empresa y tienes, en este centro comercial tienes 5 puntos de venta, 5 diferentes puntos de venta, y no tienes claro cuánto inventario tienes, cómo está tu participación en el mercado, cuántos precios, cómo están tus precios, cómo está la competencia, si están o no los promotores, etcétera, etcétera, pues estás lamentablemente teniendo parches de estrategias en diferentes puntos de venta. Lo que hicimos fue, con una solución de Business Intelligence, integrar todas estas necesidades en esta plataforma y estandarizar los procesos y obviamente pues teniendo a mano, en función de la tecnología, teniendo a mano la visibilidad, ver cómo están las ventas, ver si los cambios o las promociones que se están teniendo en los puntos de venta están realmente siendo efectivos en traernos más ventas, más visitantes. Entonces, esta fue la situación que teníamos en la compañía y cómo con Business Intelligence lo logramos mejorar. Esto sin duda pues mejoró la participación de mercado, mejoraron las ventas, mejoró la satisfacción de todos los eh, directores de la compañía al tener claramente visible qué está pasando en el punto de venta en tiempo real con las estrategias que están poniendo de mercadotecnia en temas de precios, promociones de promotoría, etcétera. Pues bueno, es una manera en cómo realmente se utilizó y se apalancó la inversión en Business Intelligence para poder atraer más ventas, más cash flow. Y pues bueno, eso es una situación en la que pues desde siempre he sido un convencido que hay que aprovechar la tecnología y utilizar la inteligencia, pero pues aprovechándose de esta dinámica que ya hoy día tenemos de rápido acceso a información para la toma de decisiones. Ok, José Luis, muchas gracias. Y me gustaría un poquito, si te es posible, que nos compartieras qué barreras había, a lo mejor técnicas, a lo mejor de presupuesto, a lo mejor incluso hasta de la postura misma de si invertir o no, antes de tomar la decisión de sí invertir, antes de tomar la decisión de sí iniciar ahora sí, iniciar este proceso y tener esos beneficios que estás mencionando hace un momento. Pues empezamos con las técnicas. Bueno, la compañía tenía invertido dinero ya en diferentes soluciones aparentemente buenas de solución de negocio, en softwares.
pero cada división tenía diferentes herramientas. Eso, por una parte, era una limitante, ya se había invertido en eso, pero pues el alcance, la visibilidad, la rapidez de acceso a la información era limitada y no estaba estandarizada a través de toda la compañía. Tenías que esperar a veces a que se cargaran cierta información y a las horas después ya poder ver la información para una toma de decisión. Ya era un tanto tarde para poder realmente ser efectivos en la toma de decisiones. Esa era una limitante en la parte técnica. También una parte importante fue el reto de cambiar un poco, mover un poco la zona de confort de algunas personas que ya estaban acostumbradas a que su reporte de Excel o su reporte escrito les era suficiente para una toma de decisiones. Cambiar esa mentalidad fue un reto también importante. Lo logramos hacer obviamente con demostrar que la información está bien validada, es de calidad, no hay violación a los accesos a las bases de datos como para que alguien pueda manipular la información, sino se trataba de ayudarles a la gente a dar un paso hacia el utilizar correctamente la inteligencia de negocios en plataformas como la de BI. Ese era otro reto importante y pues bueno, son los que nos enfrentamos en aquel momento, en la parte técnica y en la parte de formas de trabajo. Muy interesante, José Luis. Fíjate que este tema precisamente que mencionas de trascender la zona de confort, de cambiar los hábitos que ya se establecieron en cada una de las organizaciones, porque entiendo que este es un conjunto de organizaciones, no necesariamente es uno solo, ¿no? Correcto. Sí tiene impacto sensible a la hora de establecer el proyecto. Digo, no sé si a lo mejor Francisco, quieres compartirnos un tanto que has vivido al respecto sobre cómo poner a disposición al equipo que va a encargarse de alimentar, de enriquecer, de construir estos proyectos. No sé si tú tengas alguna experiencia que nos quieras compartir. Sí, gracias Eduardo, gracias José Luis. Buenos días. Efectivamente, aquí creo que José Luis menciona dos puntos muy importantes. Uno, obviamente, el tema de que la gente ya trae una inversión, trabajo de tecnología previa, y lo mencionas correctamente, trae una inercia o una costumbre de trabajar de cierta manera. Romper con eso muchas veces es la parte más compleja cuando implementas un servicio de Business Intelligence. Sin duda, el tema implica un cambio mental para el empresario, en entender que ahora se va a trabajar de diferente manera y poder transmitir eso a su equipo de trabajo. En este caso, creo que es importante tomar en cuenta que las plataformas de Business Intelligence, precisamente porque hay un desconocimiento de cómo operan, cómo funcionan, muchas veces creen que implica tirar lo que ya tienes y llegar con sistemas totalmente nuevos, lo cual pues, es falso. Las plataformas de Business Intelligence ya utilizan recursos que ya actualmente tienes, lo cual obviamente reduce la inversión inicial. Y la inversión fuerte o la parte más importante es cómo transmitir al equipo la nueva forma de trabajar. Yo he escuchado a muchos empresarios que me comentan, es que siempre lo hemos hecho así, es que hemos venido trabajando de esta manera, hemos funcionado así y hemos dado resultados y está bien, y qué bueno que sean una empresa que han dado resultados. El tema es que ahorita tenemos encima una transformación digital, empresas en las que no se actualicen a esta transformación digital o no se suban a este tema de transformación digital, sin duda no van a tener la oportunidad de ser tan eficientes, ¿no? De esta manera tenemos que transmitir no solamente a la cabeza de la organización, sino a los empleados, el tener que trabajar de diferentes maneras, trabajar bajo esquemas de información distintos para la toma de decisiones. Creo que eso es muy importante, dejar de trabajar en lo urgente para trabajar realmente en lo importante dentro de una organización, utilizando esquemas de trabajo que nos permitan tener más facilidad de acceso a lo que ahorita es más importante, ¿no? La siguiente generación de empresarios va a tener que trabajar en base a información. Realmente esa es la tendencia y hay que aprender a manejar
los datos para poder generar información de valor y tomar decisiones adecuadas en cada uno de los negocios, como con el ejemplo que puso José Luis. Básicamente se toman datos, se tiene información y en base a eso se toman decisiones en beneficio de la organización. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante lo que planteas precisamente porque, desde luego, por un lado, como mencionaba José Luis y tú reforzabas, o sea, primero ya hay una inversión hecha en algunas tecnologías, ¿sí? Pero está una disyuntiva, o sea, se puede seguir con esa inversión colocada aunque se estén desaprovechando eficiencias, o se puede identificar nuevas tecnologías que sean más eficientes, reconociendo que la tecnología anterior no necesariamente que sea mala, pero a lo mejor es menos óptima para las necesidades actuales, ¿no? Entonces, la necesidad de responder a las tendencias actuales es algo que hay que atender como parte de la estrategia de negocio. ¿Es así? ¿Es así, José Luis, por ejemplo? Sí, tal cual como lo comentas, Eduardo. Es así, la realidad es que pues tenemos que trabajar siempre de una manera integrada, ¿no? Y aprovechar la tecnología para facilitarnos la toma de decisiones y el aprendizaje. Las decisiones lo que va a implicar es que podamos tener mucho más información y tomar una decisión mucho más asertiva. Y no se trata de evitar errores, sino que pues obviamente incluso se te ponen en algunas alertas en las plataformas de BI, se ponen algunas alertas que nos ayudan a dar visibilidad acerca de si hay un error, alguna situación que se esté saliendo del plan, pero para que rápidamente, uno, aprendamos y dos, corrijamos y accionemos de manera expedita para una situación que nos está ayudando a la plataforma a visualizar. Ok, comprendo, José Luis, muy bien. Ahora, desde luego puede haber empresarios y eventualmente hemos encontrado tal vez los que estamos aquí presentes, empresarios que dicen, no, prefiero mantenerme en el estatus en el que me encuentro ahora. ¿Cómo presentar, ¿no? O qué ocurrencias o qué experiencias tú has tenido en las cuales el empresario logra visualizar el beneficio de incorporar nueva tecnología, invertir en ella? Aparentemente hoy le va a costar desde luego poner dinero, pero a lo mejor en un plazo no muy largo, no muy corto, a lo mejor digo, me gustaría que me platicaras un poquito sobre el tiempo de la recuperación, de la inversión. Se notan los beneficios específicos de haber puesto, ahora sí que el interés, la atención, el esfuerzo en la nueva iniciativa y por supuesto los recursos correspondientes. ¿Me podrías compartir algo al respecto, José Luis, con base en tu experiencia? Sí, claro, bueno, pues sin duda todo mundo tenemos claro de que invertimos un dinero y hay un rendimiento que se espera. Con ese tipo de plataformas, lo que nosotros siempre estamos buscando en la parte financiera es que nos ayude a dar la visibilidad de dónde está la inversión. Uno, dónde está la inversión puesta, cuánto tiempo tiene ahí la inversión y en función a poder ir viendo cuántas ventas, cuántas utilidades, cuánta generación de flujo de efectivo nos está dando, es que medimos la rentabilidad de la inversión en plataformas de BI. Los tiempos de retorno de inversión varían en función a el tipo de producto. En este caso puntual de este proyecto lo podíamos medir porque cada una de las categorías tiene diferentes ciclos de vida de cada uno de los productos. Te podría decir que en promedio el retorno de inversión, en este caso de este proyecto, iba de 3 a 6 meses. Era una inversión importante en una plataforma de BI con la solución. No solamente era BI, BI era un pilar muy importante, pero en este caso era de 3 a 6 meses que se pudo recuperar la inversión en la plataforma per se. Y pues bueno, los casos de inversión de BI en otros productos y negocios va a depender de cuál es el ciclo de vida natural del producto. Pero bueno, sin duda, en este caso es corto el tiempo de inversión, de recuperación de la inversión, pero bueno, pues siempre he sido un convencido de que invertir en BI va a ser algo muy importante siempre a invertir en la mejora de la plataforma y pues los tiempos va a ser siempre en función al ciclo de vida de los negocios. Muchas gracias, José Luis.
efectivamente, muy interesante cómo planteas o cómo asocias el retorno de la inversión como, o sea, en función de poder evaluarlo en relación con el ciclo de vida del producto, ¿no? Porque de esa manera, pues hay un indicador clave específico. Ahora, a veces, digo, es como cuando la persona se compra una computadora, ¿verdad? O sea, alguien pone una inversión en una computadora y dice, ya tengo, ¿no? El tema. Pero a veces no solamente es la computadora, sino hay que comprarle las aplicaciones, las herramientas, a lo mejor hay que tomar algún curso, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que compondrían una inversión? ¿Cuáles son los elementos que compondrían el costo de invertir en business intelligence o en inteligencia de negocios? Habitualmente, ¿cuáles serían los principales factores en los que habría que poner o asignar un presupuesto? ¿Quisieras comentar, Francisco? Sí, gracias. Sí, mira, una inversión de este tipo implica, creo que en dos áreas. Una es obviamente el elemento de tecnología, que básicamente implica un software, que es el que hace esta aplicación. Y la otra es capacitar a las personas en el factor humano para el correcto uso de la tecnología. ¿Por qué es importante esto? Porque al final de cuentas la plataforma nos va a dar los datos, nos va a dar la información y nos va a dar la agilidad del acceso a la misma. Pero el qué hacer con la información, qué hacer con los datos, la gente tiene que tomar las decisiones respecto a esto. Entonces, ahí hay dos factores que se tienen que tomar en cuenta en la forma de trabajar cuando utilizas una plataforma de business intelligence. ¿Cuánto es la inversión en cada una y cada otra? Desde el punto de vista técnico, las inversiones en business intelligence son de muy rápido retorno de inversión por sí mismas, porque hay un dato muy, muy importante para las empresas que muchas veces toman en cuenta. Hay un gasto oculto, un costo oculto que las empresas no ven. Uno es cuánto te cuesta como organización tener acceso a la información. O sea, realmente esa pregunta es cuánto de tu tiempo, de tus colaboradores está invertido en eso, en obtener un reporte, en generar una base de datos, en obtener fuentes de información del mercado. Bueno, hay un dato por ahí que obviamente puede variar dependiendo de la organización, pero normalmente el 27% del tiempo de los colaboradores de cualquier empresa esté dedicado a hacer algún tipo de reporte. Al reporte hacia el jefe, el reporte hacia alguna área, otra área dentro de la organización, o el reporte hacia el externo como cliente, ¿no? Ese tiempo es 27%. Significa básicamente que el 27% del costo de tu nómina está dedicado a eso, ¿no? Y ese costo nadie lo ve, ¿verdad? Entonces, si tú puedes reducir el costo de accesar a la información, hacerla más eficiente, obviamente tu costo de operación se reduce y también te da agilidad para poder tomar decisiones. Ahora, las personas, el factor humano, tienen que tomar en cuenta que ahora van a tener que trabajar con información más ágil y en base a eso, cualquier decisión que tomen va a tener una afectación directamente en la operación del negocio. Entonces, esa parte la tenemos que tener en cuenta. Creo que son los dos puntos más importantes cuando piensas en una inversión de business intelligence. Ok, muchas gracias, Francisco. Me llama mucho la atención este tema del costo oculto, ¿no? Digo, porque efectivamente es algo que es un costo que ya la organización, cualquiera, ya está erogando, ¿no? O sea, a fin de cuentas tiene a su equipo trabajando en cuestiones que en ocasiones se pueden automatizar, si no, no tendría sentido el tema del business intelligence. Bueno, no en ocasiones, en general se pueden automatizar, pero las personas lo están haciendo o manualmente o ajustando de manera particular, etcétera, y desde luego eso ya la organización hoy lo está gastando, ¿no? Ahora, ¿cuánto de ese tiempo que está ocupando la persona se puede recuperar a través de la herramienta o de las herramientas de inteligencia de negocios? Y puede ocuparse la capacidad y la disposición de la persona para cuestiones más productivas, creativas, de generación de valor. Eso es un dato que definitivamente nos lleva a una evaluación o valoración de intangibles, ¿cierto? Entonces, el tema de la inteligencia de negocios pues repercute, desde luego, no solamente en la agilidad para poder obtener información, ¿no? Sino específicamente también en
aspectos que pueden generar valor de manera indirecta, ¿no? O bueno, menos no de manera tan visible al principio, que no se ven o que no necesariamente una persona que no ha tenido esa inversión bueno, puede verlos en alguien más, pero no los ve en sí misma porque pues tiene a la gente haciendo otras cosas, ¿verdad? Abelardo, no sé si nos quieras compartir algo en relación con este tipo de beneficios indirectos, aparentemente, de la implementación de inteligencia de negocios. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Sí, la verdad es un tema realmente muy interesante porque desafortunadamente hay cosas que no se toman en cuenta en el momento de calcular una inversión y los intangibles en el Business Intelligence es muy importante. De hecho, en entrevistas a diferentes empresas que ya tienen implementado Business Intelligence, se ha llegado a la conclusión de que más de la mitad de los beneficios de Business Intelligence llegan de forma intangible. Es decir, no a través de cuestiones visibles como salarios o como cosas por el estilo que son importantes, pero sin embargo lo he visto reflejado, por ejemplo, en dueños de empresas. Antes tenían que invertir más tiempo para poder hacer análisis de información. Y una vez que se instala el Business Intelligence, es prácticamente dar un vistazo a un tablero, a un dashboard y tomar la decisión. Le toma unos cuantos minutos y la inmensa diferencia es que su inversión de tiempo no es hacerse un super especialista en Excel, un especialista en base de datos, sino que se utiliza su tiempo para ser empresario. Que en el fondo de las cosas es lo que se busca, ¿no? Que el dueño, el gerente, la persona encargada puede invertir su tiempo en lo que debe ser, ¿no? Entonces, ese es un valor intangible que se vuelve a favor de la empresa muy rápidamente. Otros de los beneficios intangibles que nos proporciona el Business Intelligence es que presiona a la empresa completa a tener una organización. Porque cuando empieza a ver uno de los resultados que no se ven muy bien en Business Intelligence, quiere decir que por ahí hay una parte del ciclo de integración de los datos que no se está realizando bien. Entonces, eso empuja a la organización completa a estandarizar todos los procesos de tal forma que todos los procesos sean medibles y de una forma eficaz. Una vez que se hace esto, pues se tienen los resultados en los tableros de Business Intelligence y como consecuencia se pueden establecer nuevas metas, pueden establecer nuevos procesos en base a unos que ya están previamente preparados. Entonces, la verdad son muchos los temas en los cuales mejora el Business Intelligence la empresa y en cada caso me genera un beneficio económico que se ve reflejado en el ROI. Hay ciertas empresas que se han dedicado específicamente a hacer estos estudios de ROI para Business Intelligence y en algunos casos se ha llegado a la conclusión de que al año puede tenerse un rendimiento de 13 veces la inversión. Entonces, quiere decir que casi es un ahorro cada vez que invertimos en Business Intelligence. Muchas gracias, Abelardo. Me gustaría ahora sí que subrayar la idea de que el empresario tiene mejores posibilidades de dedicar su atención y su energía a ser empresario. Es decir, a especializarse en reconocer los indicadores centrales de su negocio para poder tomar decisiones de negocio y no necesariamente estar en la operación. Creo que ese factor que aparentemente es menor, en realidad es uno de los factores clave para las empresas una vez que efectivamente la inercia o la dinámica propia que había en la organización que estaba tratando de poner en línea o en sintonía determinados indicadores, se transforma por una cuestión en la que esos indicadores se están generando de manera automática y están al alcance de pues, las personas que toman las decisiones, que a veces es el dueño del negocio, pero también a veces es todo el equipo de gerencia, de dirección, de administración que hay en la organización y que de manera conjunta pueden tener un panorama de lo que está ocurriendo en la organización y a partir de ahí tomar acciones que redunden en beneficio pues, del desarrollo del negocio y de la rentabilidad del mismo. José Luis, ¿algún aspecto complementario que considere relevante a partir de lo que se ha estado conversando para resaltar los beneficios financieros que se derivan de la inversión en inteligencia de negocios? Pues sin duda me encantó la frase que comenta Abelardo y que tú refuerzas, ¿no? Que te quita tiempo al empresario para tomar decisiones realmente más estratégicas.
Eso es invaluable en el sentido de que si tú a un director general, un director de ventas, un director financiero le quitas tiempo para estar esperando la generación de reportes, entonces más bien le das la información, le das mucho más tiempo, mucho más rica va a ser la toma de decisiones y mucho más rápida va a haber la retroalimentación acerca de si la decisión fue la correcta o no, cómo rápido encaminar. Eso pues es invaluable en el sentido del retorno de la inversión, pero eso es lo que yo normalmente siempre busco, en el sentido de que más tiempo le des a la persona a estar en su zona de genialidad. Este cuate es muy creativo en temas de estrategias comerciales, estrategias de mercadotecnia, pues le vas a ayudar a generar todavía mucho más rápido mejores decisiones, en la medida que él rápido va a estar con su BI viendo los indicadores, viendo la información, y pues es con lo que me quedo y me encantó cómo lo puso Abelardo, porque es totalmente real, ¿no? Y eso en términos financieros, pues es un intangible. Se pueden tomar escenarios. A nosotros aquí lo que hacíamos para cuantificar ese tiempo, muy sencillo, es cuánto vale una hora del comité de dirección. ¿Lo quieres poner así? Pues una hora que les ayudamos, en lugar de que estuvieran a esperar una hora en recibir un reporte. Esta información ya la tienen con BI, te ahorramos una hora de decisión. Muy simple, pues esto es lo que nos ahorramos a la compañía para que realmente todos tuvieran más tiempo para analizar y tomar una mejor estrategia para generar más ventas, más utilidades, por poner otro ejemplo. Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, a veces, no, aunque tú mencionas que es un tema simple, a veces me he topado con empresarios que no lo ven. O sea, que tienen a gente a la que le están pagando a lo mejor como gerente, haciendo reportes, yendo a pagar algún servicio, etcétera, porque está un poco desconectada la perspectiva. Bueno, más bien, no necesariamente está desconectada, sino más bien se requiere hacer una serie de acciones, ¿no? Pero no se focalizan adecuadamente en quién debería de realizarlas. O sea, hay actividades que necesita hacer un mensajero, hay actividades que necesita hacer un asistente y hay actividades que necesita hacer el que va a dirigir, ¿no? Y si al que está dirigiendo le estás pagando como director, pues esperarías que estuviera dedicando su tiempo específicamente a crear y no necesariamente a resolver cuestiones operativas. Muchas gracias. Francisco, ¿algún comentario que tú quisieras que pudiera complementar, enriquecer esto que se ha planteado? Sí, de hecho, yo resumiría este tema como que el Business Intelligence te permite dejar de ser operativo para ser estratégico. Esa es, creo que, el resumen de lo que acaban de comentar, y dejar de tener que estar pensando en obtener información, en más bien cómo usar la información. Y también el tema que mencionaba Abelardo del retorno de inversión, creo que es importante esto. Ahí hay un tema interesante. Hay dos formas de incrementar las utilidades de una empresa. O sea, solamente hay dos: subiendo ventas o bajando costos. O sea, no hay ciencia en eso. O sea, o vendes mucho más o bajas costos para poder incrementar tu margen de utilidad. El Business Intelligence te permite y te da las herramientas para bajar costos y controlar mejor tu operación. Esa es la herramienta que se utiliza para generar realmente una mejor utilidad dentro de la empresa. Entonces, obviamente hay que reforzar las ventas siempre, es un tema en todas las empresas, pero si a veces se nos olvida la parte de los costos. Y Business Intelligence nos permite a nosotros, con la información, ahorrar los costos de operación de cualquier organización. Por eso es que es súper importante tener una plataforma de Business Intelligence. Y como mencionaba hace rato, las empresas ya lo hacen, solo que lo hacen de manera arcaica y por las piedritas, cuando ya hay tecnología que nos permite hacerlo de manera automatizada y de manera mucho más eficiente. Muchas gracias, Francisco. Efectivamente, me hace mucho sentido lo que compartes, ¿no? Y desde luego, o sea, a veces el reto está en cómo este dinero que ya estoy ocupando, redireccionarlo a una cuestión más estratégica, ¿no? Porque si bien es cierto que en lo inmediato el Business Intelligence te va a facilitar economías, como también bien lo mencionas, dado que la dirección, dado que las personas a cargo van a tener más posibilidades de analizar de analizar la estrategia y de poder aterrizarla de manera más eficaz, desde luego que eso repercute potencialmente en un incremento de ventas sustancial para la organización y evidentemente eso ahora sí que le pega a ambas estrategias que mencionas. Muchísimas gracias por lo que compartes.
Abelardo, por favor, algún comentario que consideres relevante para enriquecer lo que hasta aquí se ha presentado. Sí, claro, también un punto muy interesante que en mi caso he tenido oportunidad de observar. En muchos casos también no se toma en cuenta de que los errores de traslado de información cuestan muy caros. He visto empresas en las cuales, como el caso que platicaba José Luis, tienen sistemas que no están integrados entre sí. Y en el momento de hacer intercambio de información entre los diferentes sistemas, normalmente entra el error humano. El tradicional copy-paste que me equivoqué de línea y que al final veo que me cambió un 0 al final de la cifra. y desafortunadamente es una realidad. La verdad, en muchos casos, simplemente, como mencionaba Paco, dicen, pues así es y simplemente, pues así funciona. Pero la realidad es que genera muchas veces muchas pérdidas en la empresa debido a los errores humanos de traslado de información. Es cuando se tiene una herramienta como el Business Intelligence para poder hacer un concentrado de toda esa información, se tiene algo invaluable que es la confiabilidad en esos datos. Y bueno, es un punto que se me hace muy interesante también. Totalmente de acuerdo, ¿no? Que además también, o sea, el trasladar implica un costo, el trasladar información, el reprocesarla implica más trabajo y por lo tanto más, o sea, otra inversión que no necesariamente se rentabiliza de manera eficaz. Muy cierto. Muchas gracias por ello. Y bueno, eso nos lleva un poquito también a una de las cuestiones que planteaba Francisco hace un rato en relación con el tema de o sea, de que hay que invertir en recursos que se van a encargar de alimentar el sistema, ¿verdad? Y esos recursos, pues, no necesariamente son nuevos recursos, es el mismo equipo que ya tienes hoy en funcionamiento es responsable de alimentar esa información. Nada más que en vez de que la capture alguien y después la vuelva a recapturar alguien, después la vuelva a recapturar alguien, se hace una única captura por el responsable del dato y de ahí se queda en el sistema para alimentar el resto de los elementos. Muy bien, muy, muy interesante. No sé, algún comentario que tengan complementario a lo que ya se ha expresado hasta acá. Pues básicamente, tratar de llevar ese mensaje que acabas de mencionar, o enfatizarlo un poco en el sentido de que muchas veces, precisamente, las empresas o los dueños de las empresas tienen una posición natural de las personas, de sus colaboradores, a poder pasar al tema de Business Intelligence. Porque cuando les hablas de utilizar un sistema como un RP, un CRM, está un Excel, es quién va a trabajar ese Excel, quién va a trabajar ese RP, quién va a cargar los datos. Bueno, muchas plataformas ya lo hacen de manera automática. O sea, ya ni siquiera tienes que hacer una carga de datos. Muchas veces los datos salen ya de manera natural de algunas plataformas. Entonces, algo que se tiene que comprender como por parte del empresario, ¿no? Y algo que sí, lo interesante de las plataformas de Business Intelligence es esto, que muchas ya solamente leen los datos de las plataformas que el cliente actualmente ya tiene. Es decir, de entrada y de inicio, una plataforma de Business Intelligence no te va a cambiar la organización de la noche a la mañana. Vas a hacer una inversión, vas a empezar a implementarla y los cambios se van a empezar a generar una vez que tengan los datos para poder ir tomando decisiones. Y en base a eso, la transformación digital se va a volver una constante dentro de la organización. No es algo que va a pasar de hoy a mañana, no es implementar una plataforma y ya mañana tienes solución. Es implementar la plataforma, ejecutarla y una vez que estás en este carril vas a subirte a un tema de transformación digital de manera constante, a llevar a tu empresa a trabajar y transformarla completamente en un periodo de tiempo que va a depender realmente del tipo de organización, pero que sin duda te va a permitir estar mejor preparado para lo que viene en los próximos años. Muchas gracias, Francisco. Definitivamente no es mágico, es un proceso de transformación, de creación y en el cual pues, se necesita involucrar a todos los integrantes de la organización y desde luego va a haber alguna serie de situaciones que van a mover a las personas de su zona de comodidad, de su zona de confort, pero que a la larga les van a traer los beneficios que se han ido ya especificando, mencionando a lo largo de esta conversación. Muchas gracias. José Luis, ¿algún comentario para cerrar esta sesión?
pues simplemente reforzar el tema del tiempo que ayuda a eficientar una buena plataforma de BI a toda la organización para estar mucho más creativos, más estratégicos, generando más beneficios para todos los involucrados. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por presentar el tema tan complejo de la cuestión del retorno de la inversión de una manera sencilla y con un ejemplo bastante ilustrativo. Muchas gracias. Abelardo, ¿algún comentario para cerrar esta conversación? Pues motivar mucho a los empresarios, sobre todo media y pequeña. El Business Intelligence es una inversión que rinde al corto plazo y que vale mucho la pena para aumentar la competitividad de la empresa con las grandes empresas. Entonces es muy importante mantenerlo en mente, que no es un gasto, es una inversión y que van a tener un retorno muy pronto. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Abelardo. Muchísimas gracias. Francisco, ¿algún comentario para cerrar esta sesión? Sí, gracias. Digo, nada más para redondear este tema, creo que es muy importante el acompañamiento a los empresarios, no solamente desde la implementación tecnológica, sino el acompañamiento en la parte del coach, porque sin duda la transformación implica eso. Como bien mencionabas, es un tema de trabajar con las resistencias naturales que cada organización tiene. Y muy importante el acompañamiento, no solamente tecnológico, sino el acompañamiento del coaching para poder llevar a tener una solución adecuada dentro de esta implementación. Muchas gracias, Francisco. Totalmente de acuerdo. O sea, es un proceso que se refleja en aspectos tecnológicos, pero que nace específicamente de una posibilidad o una perspectiva de ampliar el horizonte conceptual de negocio de los que están invirtiendo en el proyecto y por tanto de todo el equipo de trabajo que está involucrado en su implementación. Muchas gracias, me parece muy relevante lo que se ha compartido aquí y pues agradezco a cada uno el acompañamiento que dieron para este espacio y la información que han proporcionado. Excelente día.